Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y les damos la bienvenida una vez más a todos ustedes que han estado acompañándonos en nuestros estudios de la palabra de Dios y más específicamente en nuestros estudios que estamos teniendo que tienen que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos, lo que se conoce como la escatología, y que viene siendo, la escatología es una parte de la teología que se forma de dos palabras griegas, skatos, que quiere decir último, y logos o logía, que quiere decir estudio o discurso. En este caso es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Tiene otra definición más amplia, la pueden buscar en ustedes ahí en las redes sociales, en las maneras donde lo buscan. Pero prácticamente una definición así más concreta, más exacta, es el estudio acerca de los últimos tiempos, o los tiempos finales, como le quieran llamar. Entonces estamos por comenzar los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, que tratan con la destrucción de Babilonia. El capítulo 17 nos dice cómo y por qué va a ser destruida Babilonia, por qué Dios va a destruir Babilonia. Entonces el capítulo 17 nos habla acerca de eso. Y en el 18, en el capítulo 18 ya nos habla acerca de la ejecución de ese juicio que se va a llevar a cabo. ¿Cuál es ese juicio? Pues acabar con el imperio político, religioso y económico que el anticristo ha establecido a nivel mundial. Es un imperio satánico. Entonces, pero hemos estado estudiando el capítulo 16 y disculpen por estar repitiendo porque es muy importante el capítulo 16, es como una base para que ustedes tengan entendidos cómo es que los juicios de las 7 copas se diferencian de los juicios de los trompetas y de los sellos. Hay una poca diferencia y tiene sus características. Yo la he venido anunciando en diferentes estudios. Pero miren, los juicios del capítulo 16 están revelando la consumación de la ira de Dios. Estos juicios aparecen en forma de 7 copas que son derramadas sucesivamente o consecutivamente uno tras otro y en un tiempo demasiado corto. Pueden ser 2 o 3 meses, puede ser semanas o pueden ser días. No se sabe exactamente, pero lo que sí se sabe es que los juicios de las 7 copas serán simultáneos, y eso es clave, y ahorita vamos a ver en las escrituras. Los juicios de las 7 copas son simultáneos con la segunda venida del Señor Jesucristo, o la venida del Mesías, como quieran ustedes llamarle. Porque cuando Él venga, habrá cambios en la topografía del planeta. Las ciudades de las naciones caerán, como dice el verso que vamos a leer ahorita. Las islas desaparecerán y los montes se van a convertir en valles, en planicies. Es por eso que les mencioné en el estudio anterior que el juicio, este es algo que también quiero que tengan muy bien grabado, que el juicio de la 7ª trompeta tiene efectos de largo alcance. O sea que la 7ª copa no concluye con los juicios descritos aquí en el capítulo 16, versos 16 y 21, que vamos a darle una pasada ahorita. Ahí no se acaba, o sea, en el verso 21 del capítulo 17 no se acaba el juicio de la 7ª trompeta, sino que es muy probable que los resultados o los efectos de la 7ª copa se extiendan hasta la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué digo esto? Porque esta última plaga culmina con la descripción del lado oscuro de esa nueva creación que será traída a la existencia.
Y es algo como que no se puede uno, como en un juicio se puede estar preparando ya para la rejuvenación de la tierra. Va a rejuvenecer la tierra. O sea, hay un predicador de profecía que le llamó el paraíso restaurado. Y es una gran verdad. Entonces el juicio de la séptima copa incluye, ya lo voy a volver a repetir rápido, lo dije en el estudio pasado, incluye los juicios sobre Babilonia, que es el que vamos a estudiar, capítulo 17, verso 18 y capítulo 18. Incluye además los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso lo vamos a mirar en el capítulo 19. También incluye todos los acontecimientos relacionados con el capítulo 20. Son 3, los miramos, en el estudio pasado les mencioné. El primero es el milenio. Los primeros 6 versos del capítulo 20 hablan del milenio. Vamos a dar una pasada ahí en esos 6 versos, vamos a estudiar esos 6 versos. Luego enseguida, la derrota final de Satanás y sus seguidores, del verso 7 me parece al verso 10. Y por último, el juicio final del trono blanco, del verso 11 al verso 15 me parece. Y ahí termina el capítulo 20. Entonces, es muy probable, como les digo, que también la séptima copa abarque la creación de los cielos nuevos y tierra nueva en los capítulos 21 y 22. Entonces, les voy a pedir que vengan conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 16 y verso 17 al 21. Ahí está la última plaga postrera, porque así le llama el capítulo 15 de Apocalipsis. Entonces en el verso 17, miren, lean juntamente conmigo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces la séptima copa es el derramamiento final de la ira de Dios sobre toda esa gente que lo ha rechazado. O sea que será la peor catástrofe en toda la historia del mundo. Cuando el séptimo ángel vacíe su copa, fíjense cómo dice al principio, sobre el aire. O sea, el aire que nosotros los seres humanos respiramos. Sin duda alguna, creo yo que este es el momento más dramático de los juicios de las 7 copas. Es algo como, por ejemplo, en el Salmo 150, que es el último de los salmos, del libro de los Salmos, en el último verso termina diciendo: y todo lo que respire, alabe a Dios. Bueno, en este último juicio, todo lo que respire, o todo lo que respira, ya sean aves, ya sean animales terrestres, ya sean personas, todos ellos van a ser afectados por el juicio de la séptima copa. Ahora, tan pronto como el ángel derramó el contenido de su copa sobre los aires, se oyó una voz, salió una voz del templo o del santuario procedente del trono de Dios, que sin lugar a dudas es la voz de Dios, porque la describe como una gran voz. Y salió del templo y luego enfatiza más del trono, una gran voz, pues es Dios. ¿Y qué es lo que dice en esa voz? Hecho está. Muy importante esa frase, hecho está. Es un verbo perfecto, indicativo, que podría traducirse, pues es futuro, por decir, porque no meramente está hablando del tiempo presente, pero se puede traducir ha sucedido o ha sido realizado. Es algo futuro, pero si lo menciona con el verbo ese perfecto indicativo de tiempo presente, hecho está, es que
ese cumplimiento de ese juicio o de los juicios de las 7 copas se le está dando, es tan cierto que se le está dando por hecho de que se van a llevar a cabo esos juicios. Dios lo dijo y así se va a hacer. Todo lo que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo mismo lo dijo. Ninguna tilde, ninguna coma será pasada por alto hasta que se cumpla la palabra de Dios. Entonces es muy importante nosotros entender todo esto, aún esa frase que parece como que no llama mucho la atención, pero es importante porque estamos hablando de las últimas plagas postreras que menciona Apocalipsis capítulo 15 y el verso 1, y ahí mismo dice, si lo miran ahí, Apocalipsis capítulo 15 y el verso 1, dice que estas son las últimas de las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. O sea que ya estamos en el final, prácticamente. En otras palabras, la séptima copa será la catástrofe en la historia mundial, el desastre más absoluto y devastador que la tierra haya experimentado jamás. Es algo tremendo, son palabras tan tremendas que uno no se puede imaginar qué tanto, qué alcance puede tener en la mente del ser humano, y más los que estén viviendo en ese tiempo. O sea, los efectos de esta última copa implican todo el camino o todo lo que se va a llevar a cabo en el cumplimiento para el establecimiento del reino terrenal de Cristo. Entonces, el derramamiento de la séptima copa, como estamos viendo aquí, afectó la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera de la tierra. Pero miren el verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Entonces la séptima copa se presenta como la imagen de una violenta tormenta. Verso 18, capítulo 16, verso 18. Una poderosa tormenta de ira que hará estallar sobre la tierra. Ahora la séptima copa que se versió sobre la atmósfera también va a afectar a la tierra misma. Voy un poco rápido para poder avanzar. ¿Por qué digo eso? Porque miren lo que dice ahí enseguida. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto será el más poderoso que haya azotado jamás en la tierra. Aunque ha habido terremotos durante todo el tiempo de la historia de la humanidad, ha habido terremotos y lo seguirá habiendo en el transcurso de todo este tiempo, que nos quede para hasta que lleguen todos esos juicios. Pero este terremoto tan grande será excepcional. ¿Por qué? Porque va a estremecer al mundo entero. Recuerden que los juicios de las 7 copas de ira van a abarcar a todo el mundo, será mundial. Cada juicio que nos hemos estado viendo de las 7 copas va a afectar a todo el planeta entero. Entonces, miren, 2 escrituras para que nos hablan de eso. Hay muchas escrituras, pero no nos vamos a meter porque no estamos en un colegio para estar hablando de esto. Nomás rápido. Ageo, no sé cómo se llama en inglés. Ageo acuérdense, es Ageo, Zacarías y Malaquías. Es el tercero antes de finalizar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Son los 3 profetas, se les llama profetas del post-exilio de Babilonia, cuando salieron de Babilonia. Ageo es, si van a Malaquías, regresan para atrás Zacarías, y el otro que está ahí es Ageo. Así como. Esa escritura está tremenda, miren lo que dice ahí. Ageo capítulo 2, chapter 2, verse 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos:
Te voy a esperar, Patricia. Quiero que lo leas juntamente conmigo. Tenemos tiempo. No quiero ir muy a prisa porque quiero que se quede bien establecido. Traigo mucha información para que ustedes tengan un buen, ¿cómo pudiéramos decirle? Miren, yo batallaba mucho porque cuando yo escuchaba maestros, pues escuchaba predicadores, como decimos, no me dejaban satisfecho. Yo traía muchas preguntas, pero nomás daban y se iban. Me decían, ¿alguien tiene preguntas? Y yo, pues yo tenía muchas preguntas. Me dejaban, nomás dejaban así, aventaban eso y decía yo, wow, pero pues yo leo la Biblia, yo siempre he estudiado la palabra de Dios. En mis primeros días de mi conversión, el ministro de la iglesia donde yo me convertí, y que guarda un lugar muy especial en mi corazón, el hermano David Domínguez. Traigo muchas ganas de verlo, pero él ha andado en varias partes, es como evangelista, ha sido pastor. Yo lo tenía, él me ofreció su casa, yo no tenía dónde quedarme, y él me dijo que se me podía quedar en su casa, y yo tenía hasta las 2 o 3 de la mañana con la Biblia, haciéndole preguntas de esto y haciéndole preguntas de esto. Él fue el que me mencionó. Yo creo que ya le puse mucho gorro. Me dijo, hermano Raúl, ¿sabía usted que hay un colegio? ¿Un colegio de qué? Dijo, de la Biblia. ¿Hay colegios de la Biblia donde te enseñan? Sí, y ya me dijo, y me fui para allá. Ya nomás terminé el trabajo donde estaba y me fui para allá. Pero el hermano David Domínguez me ayudó mucho, me enseñó mucho el celo en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, es muy importante, y ustedes van a ver la manera como yo estoy dando el estudio. Trato de no dejar, como decimos en el orden así natural, ¿verdad?, cabos sueltos. Que si te vas a quedar con una pregunta, pues no me la puedes hacer ahorita aquí, ¿verdad?, porque estamos más rápido. Que si te vas a quedar con una pregunta, que sea lo más mínimo una pregunta. No que te quedes con 3 o 4, y yo le quería preguntar esto, yo le quería preguntar esto, lo otro. No, trato de darte la mayor información. Y quiero que en esta séptima copa, que es clave, porque ya vamos a pasar casi prácticamente al final de lo que mencionó la sexta copa y la séptima copa, la batalla del Armagedón y el 17 y 18, y si se fijan cómo está volteado, porque vamos a pasar enseguida en el capítulo 17 y capítulo 18, vamos a tratar la destrucción de Babilonia, el imperio satánico que el anticristo tiene a nivel mundial. Eso es lo que vamos a tratar. Y luego en el capítulo 19, la batalla del Armagedón, cuando el Señor Jesucristo viene y nosotros, la iglesia, venimos juntamente con Él. Hay unas cosas muy importantes ahí en el capítulo 19 que también nos va a llevar tiempo, así de que no sé hasta cuándo vamos a acabar, pero la cosa es que quiero que se lleven toda esta información. Entonces, como yo les decía, les voy a dar 2 escrituras. Ya le di esa del Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, Hebrews chapter 12, verse 26 and 27. Hebreos capítulo 12, verso 26 y 27. Eso también está hablando de esto, y prácticamente parece que está hablando de la última copa, de la séptima copa. Dice ahí, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora, y está hablando de un hecho ya histórico, pero ahora dice, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y voy a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta frase de aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas ya hechas para que queden las inconmovibles. ¿Se fijan cómo va a cambiar la estructura de todo lo que conocemos hasta el día de hoy? Va a ser totalmente diferente. Entonces, aquí vamos a empezar con esto. El estremecimiento de la tierra por causa del terremoto será tan grande que renovará y reestructurará la tierra, preparándola para el reino milenial.
es más, restaurándola algo así como estaba la tierra antes del diluvio, del juicio del diluvio, la condición en que se encontraba antes del diluvio, donde no había terremotos, no había tormentas, no había huracanes, el clima, wow, estable, no había calor, no había frío, no, era un clima agradable, la vegetación, todo era, parece algo, como dicen, contradictorio, porque era lo máximo para vivir, pero la maldad del hombre, el corazón del hombre, de continuo hacia el mal y todo eso, y es algo que no, pero es parte del plan de Dios. Inclusive mucha gente se pregunta por qué la gente vivía tanto tiempo. Acuérdense que de ahí de Adán a Noé, la gente vivió durante muchos años. Bueno, es que ese periodo también, aparte mira que no había terremotos, no había nada de eso, no había montañas, no había cordilleras, no había nada. Había se puede llamar como bóveda. Una bóveda es algo como una fortaleza, una barrera así ahí arriba, que no dejaba pasar los rayos ultravioleta sobre el ser humano. Ahora, esa bóveda, si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 1 y el verso 6, en el segundo día de la creación, dice Dios, y hay expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas que están sobre la expansión y las que están debajo de la expansión. Y a las aguas que quedaron sobre la expansión se le llamó cielos. Otras versiones dicen firmamento, y a las otras aguas les llamó, ¿verdad?, mares, o como le llaman. Pero esas aguas que fueron separadas, que Dios las puso arriba y que le llamó la expansión o firmamento, esa es la bóveda que les digo que estaba cubriendo la tierra en ese tiempo. Esas mismas aguas fueron las que fueron abiertas las cataratas de los cielos, cuando dice ahí Génesis, para llevar a cabo el juicio que venía sobre este mundo. Porque muchas veces, cuando uno ve el orden de la creación, dice, y sepárense las aguas de las aguas, y luego dice, y a la separación de agua le llamó mares, y a la separación, y a lo seco le llamó tierra. Entonces, ¿cómo fue que hizo esa separación de agua? Ya hizo la separación de las aguas de las aguas. Ahora viene el tercer día a hacer la separación de la tierra y de los mares. O sea, juntó las aguas en un solo lugar, y eso le llamó mares, y luego a lo seco que quedó se le llamó tierra. Pero ¿cómo? Bueno, está bien, pues Dios puede hacer. No. Simple y sencillamente la misma Biblia te da, como dicen las pistas, o te dice, esas aguas donde se descubrió lo seco, para que más o menos me puedas entender, fue como un movimiento. Las aguas bajaron para dentro de la tierra y la tierra se fue subiendo, sube y baja. Ahora, esas aguas que bajaron para abajo de la tierra son las aguas subterráneas que aún en este tiempo tenemos nosotros. Ahora, si ustedes miran ahí en el libro de Génesis, cuando vino el juicio, capítulos 6 y 7, estudienlo bien, ahí van a ver que las aguas que cubrieron el planeta por 150 días, que estuvieron bajo las aguas, este planeta, ya se imaginarán cómo quedó la tierra. Estar por 150 días, 5 meses, en una dice 5 meses y en otra 150 días. Entonces, no fueron producto nada más del agua, esa bóveda que tenía el Señor ahí, que esa que separó las aguas de las aguas, esa que subió, la soltó toda, vámonos. Y no solamente eso, sino que también ustedes van a ver ahí que se descubrieron, le llama los abismos de la tierra, también salió el agua subterránea que había sido introducida cuando en la creación, en el orden de la creación, por decir. Es muy interesante entender todo eso para que nosotros podamos entender cómo Dios está llevando a cabo todo eso. Entonces, prácticamente lo que se va a llevar a cabo primeramente en el reino milenial es como estaba la tierra antes del diluvio. Y el milenio es un preludio a cómo va a ser la tierra nueva.
que es el destino final de la iglesia, de cada uno de los ingleses. Miren el verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, el primer efecto de este terremoto tan grande fue la gran ciudad dividida en 3 partes. Aquí es importante, por eso les digo, es información. Aquí es importante que no se confundan con esa gran ciudad, porque muchos la confunden con Babilonia, que Roma y que todo eso. No. En el mismo texto te va a dar, tú mismo vas a hacer la diferencia. Porque si ustedes observan el texto que leímos de la gran ciudad, ahí mismo se menciona aparte las ciudades de las naciones. Ahí, por lo pronto, ahí hizo separación de la gran ciudad y las ciudades de las naciones. Ahora, para que veas que no es Babilonia, enseguida en el verso que leímos ahí dice, y la gran Babilonia. Entonces, ¿cuál es esa ciudad? Es Jerusalén. No hay otra. Es Jerusalén. Ahora, cuando estoy hablando de Babilonia, como les digo, de pasada les digo que es que lo que si menciona en ese verso que leímos, Babilonia, acuérdense que eso es lo que vamos a estudiar en los capítulos 17 y 18. Entonces, a diferencia de las ciudades, de las naciones que van a caer a causa del terremoto, y que van a caer tal vez simultáneamente con la caída del anticristo, y más particularmente la gran Babilonia, que es la ciudad capital del imperio del anticristo. Las dos, esas van a caer, pero la gran ciudad que es Jerusalén menciona que va a ser dividida en 3 partes. Pero esta es la parte más importante, más interesante de ahí, porque no es un juicio. No es un juicio. En el capítulo 11 miramos que vino un terremoto en Jerusalén. Ese sí fue juicio, porque mataron a los 2 testigos, asesinaron a los 2 testigos, que después Dios los resucitó y se los llevó. Pero hicieron una maldad tremenda porque los colgaron en la plaza pública. Entonces vino ese ahí, si ustedes ya pasamos por ahí, quizás a lo mejor no nos detuvimos mucho, pero ahí pasamos. Ahí hubo un terremoto en Jerusalén. Bueno, ese sí fue juicio, entonces ya no puede ser otro juicio aquí. No, aquí viene algo muy especial. Porque ese imponente terremoto dividirá a Jerusalén en 3 partes, comenzando una serie de alteraciones geofísicas en la ciudad de Jerusalén. Y no solamente en la ciudad de Jerusalén, en sus regiones vecinas, que conducirán o concluirán todo eso cuando venga el Señor Jesucristo, hasta que venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. Miren, para que más o menos se den una idea de lo que estoy hablando, vayan conmigo, esto sí lo vamos a leer. Zacarías capítulo 14. Zechariah chapter 14, del verso 4 al verso 10. Verse 4 through 10. Quiero que estén ahí conmigo y vayan conmigo en la lectura. Y aquí, mira, aquí va a haber algo importante. En el principio, en el verso 4. En el verso 4. Miren lo que dice. Y se afirmarán sus pies. Aquí está la segunda venida, literal, corporal, visible y gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente hasta el occidente. O sea, si ustedes comparan esto con el juicio que la ciudad de Jerusalén ¿verdad? Así dice el juicio de la 7ª trompeta. ¿Tendrá algo que ver con esto? Sí, tiene que ver con esto. Pero aquí lo que piensa es que dice que el Señor Jesucristo en ese mismo tiempo, por eso les digo que la 7ª copa es simultánea
con la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Hagan de cuenta que el Señor Jesucristo va a llegar en ese mismo momento donde se está llevando a cabo ese juicio de la séptima copa. Porque aquí está diciendo: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. O sea, ya y dividió la tierra de Israel. Ahora, ¿con qué propósito? Ahí mismo lo va a decir: porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahí hagan este cambio. Va a haber palabras donde les voy a decir: a esta palabra aquí, y vendrá el Mesías. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y con él todos los santos. Aquí está hablando del capítulo 19 de Apocalipsis. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Está el juicio. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Verso 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. ¿Cuáles son esos dos mares? El mar oriental es el mar muerto, y el mar occidental es el mar Mediterráneo. Va a haber un valle, se va a abrir una brecha, y las aguas del Mediterráneo van a venir al mar muerto y van a darle vida. Se llama mar muerto porque no hay vida. No, sí saben que no hay vida marina. ¿Por qué causa? Por la sal, lo sabemos. Una cantidad grandísima de sal y una concentración grandísima, una cantidad grandísima de magnesio. Es imposible que haya vida ahí. No pueden sobrevivir. Lo único que puede haber ahí son las algas marinas, que quizás no sean afectadas por la salinidad ni por el magnesio, bacterias o algo, no sé qué pueda haber de vida, pero no hay vida en el mar muerto. Entonces aquí en este momento va a recibir vida. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces dice en el verso 8: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová, ahí póngale Mesías, y el Mesías, Jesús, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Eso es importante entenderlo, porque aquí está hablando del reino milenial, pero si ustedes se fijan que como que está entrelazando la séptima copa, porque todo esto es lo que estamos viendo nosotros, y es muy importante nosotros entender esto. Todo esto ya está escrito en los profetas, está lleno, para que cuando lleguemos al capítulo 20 voy a hablar un poco más, para que estemos nosotros. La razón que les digo esto es porque, mira, los que me están escuchando, si tú eres tribulacionista, que crees en el rapto antes de la tribulación, tú eres premilenialista, que tú crees en el milenio, porque te vas a encontrar en gente que no cree en el milenio, que dicen que es puro, no quiero decir la palabra, como decimos nosotros mexicanos, puro guata. Pero ¿qué vas a hacer con todos estos? Cantidad grandísima de escrituras que hablan acerca del milenio. A esas gentes se le llaman amileniaristas. El postmilenialista ese ya casi ya desapareció, porque en realidad no tiene ni fundamento, nada, no hay gente que lo siga. Pero el amilenialista está inundado. La palabra a quiere decir no o sin. El anticristo no es Cristo o sin Cristo.
Una palabra que nosotros usamos, es que es un adivino. Pues que es un charlatán. Adivino, no es divino. Y no tiene ninguna divinidad. Entonces es importante entender esas palabras. Y es bueno, entonces por eso digo, si tú eres pretribulacionista, tú eres premilenialista. Tú crees en el milenio real, literalmente. Va a haber un reino sobre la tierra, va a haber una paz mundial, va a haber justicia mundial, santidad mundial. Va a haber, y es más, ahorita vamos a ir para allá, ya vamos acá. Entonces, lo que Zacarías nos está hablando aquí, nos describe, son los cambios en detalles que va a haber con el juicio de la séptima copa, en donde dice que el monte de los olivos se dividirá en dos y se creará un nuevo valle que irá del este al oeste, como dice ahí la escritura. En otras palabras, una fuente de agua fluirá desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto. Aquí está lo importante, haciendo que el desierto florezca como una rosa. Todos los desiertos del mundo van a ser como un jardín de rosas, vuelvo a repetir, porque la tierra va a ser renovada, algo así como en la misma condición que estaba antes del diluvio, pero no va a quedar ahí, va a ser más todavía para cuando estemos en la nueva tierra. Entonces es muy importante nosotros entender. Isaías capítulo 35 y el verso 1. Vayan estudiando estas escrituras. No les voy a dar de otros profetas que aquí hablan mucho, pero Isaías, con Isaías nos basta. Cuando lleguemos al capítulo 20 vamos a usar el libro de Isaías. Capítulo 11 de Isaías habla del milenio. El capítulo 35, que les estoy diciendo, en el verso 1, donde dice que se alegrará el desierto y la soledad. Isaías 35:1 dice que se alegrará el desierto y la soledad. Se regocijará el desierto y florecerá como el almendro. Quiere decir que los desiertos del mundo van a ser como jardines. Ya no va a haber desiertos. El desierto de Sahara en Arabia, el desierto que tenemos nosotros en México, el desierto de Sonora, todo donde haya desierto ya no va a haber. Ya no va a haber. Aquí lo está diciendo, es profecía. Aquí lo dice en Isaías capítulo 35, estudienlo todo. Capítulo 11 de Isaías, estudienlo todo. Capítulo 40, estudienlo todo y estudien también 41, 42, hasta el 45, habla del milenio. Y luego en el capítulo 65 también. Voy a usar parte de esas para cuando lleguemos al milenio, al capítulo 20 donde habla del milenio. ¿Saben por qué razón? El amileniarista no cree en el milenio. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí en Apocalipsis capítulo 20, el verso 6, si tenemos chance, estoy viendo aquí el reloj. Miren el Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 6, ahí menciona 3 veces el milenio. Dice en el verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, el mismo tiempo que va a durar el reino terrenal del Señor Jesucristo. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aquí me han preguntado, una hermana preguntaba, pues ¿para qué lo sueltas, Dios? Ahí lo hubiera dejado. Pues, mire, si por mí fuera, yo también, yo puedo decir lo mismo. Si por mí fuera, yo no lo dejo salir. Pero yo no soy Dios. Es Dios. Dios lo preservó por 10,000 años y Él lo va a soltar con un propósito. Ya darle el estoque final a Él y a todos los demonios y los seguidores de Él. Entonces, ahí aprisionó por primera vez 1000 años, ¿verdad? Que va a ser encerrado Satanás. Ahora verso 4,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Ahora el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es importante también. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Wow. Es que la segunda muerte, ¿verdad? Ustedes conocen que es el castigo eterno. Es la condenación eterna, separado de Dios, en el infierno. Esa es la segunda muerte. Entonces, ya nosotros, los que hemos sido salvos, que pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos a Dios primeramente, esto no tiene parte con nosotros, la segunda muerte. Y tenemos parte en la primera resurrección. Esto vamos a hablar allá adelante. Pero miren la otra parte que quiero. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él ahora. No solamente los santos del Antiguo, de la tribulación, que fueron decapitados y fueron, sino que aquí abarca a todos los creyentes, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la iglesia. Ahí están los tres. A reinar, van a reinar con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora los amileniaristas dicen, pues yo no puedo creer en el milenio porque nomás ahí habla del milenio, de 1000 años. No, aquí lo que Juan nos está diciendo es cuánto va a durar el reinado de Cristo. Pero ¿quieres saber lo que se va a llevar a cabo adentro? Ve al Antiguo Testamento. Ahí están todos los profetas. Isaías, esos capítulos que les dije que leyeran, y después yo les doy otros más. Léanlo y vamos a estar buen tiempo para que sepamos qué es lo que va a llevarse a cabo en el milenio. Va a ser importante y es muy importante para que tú afirmes más tu condición. Si tú eres pretribulacionista, tú crees en el rapto antes de la iglesia, tú crees que nos vamos a ir antes de que sucedan todos estos juicios de la tribulación, entonces tú crees en el milenio, eres premilenialista, no eres amilenialista. Sí, por eso te lo digo aquí de pasada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con Zacarías, capítulo 14, verso 4 a 10? Que Jerusalén, hablando específicamente, y es muy importante porque va a empezar con Jerusalén. Jerusalén será elevada, y las regiones con altiplanicies, o las regiones que tienen lo que se llama altiplano, esas van a ser aplastadas hasta convertirse en llanuras, en valles. Y de esta forma el propósito del terremoto ya cobra sentido. O sea que no es un castigo, hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Me entienden? Ya cobra propósito porque ya vamos entendiendo el propósito de Dios, que no es castigar a Jerusalén, sino exaltarla. Porque Jerusalén va a ser la capital del reino. Los cambios físicos van a preparar a Jerusalén para su importante función que va a tener dentro del reino milenial, cuando Cristo esté allí como rey. Les repito, el Señor Jesucristo viene para cumplir las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Las promesas que hizo Abraham las repite a Isaac, lo mismo. Y las promesas que hizo a Isaac, así que es lo mismo de su padre Abraham, las repite a Jacob, que es el nieto de Abraham. Las tres ahí están, y eso los va a cumplir el Señor cuando Él venga. Ahora miren, déjenme les digo de qué manera se va a llevar a cabo esa transformación de Jerusalén, porque Jerusalén se va a elevar de una manera que sobresalga sobre todas las otras regiones, sobre todas las otras ciudades del mundo, dando la apariencia de un trono. Va a estar por encima de todas las naciones. ¿Y por qué digo esto? Bueno, miren, ahí el verso 20, ahí vamos allá, hasta ahí se acaba ya la séptima copa. No, en el 21, pero miren, vamos de pasadita, si tengo yo ahí tiempo. En el verso 20, miren lo que dice: y toda isla huyó
y los montes no fueron hallados. Estamos hablando de lo mismo, porque las islas son montañas bajo del mar. Así como estoy más acostumbrado en inglés, iceberg, los iceberg, ¿verdad? Iceberg en español, pero los iceberg, los témpanos de hielo, te miras que nomás tiene un pedacito afuera, pero adentro del mar está una montaña de hielo. Bueno, las islas es lo mismo. No creas que la isla es nomás una tapita de tierra ya flotando ahí. Pues estuviera flotando si fuera, no, está pero bien sin montaña, es una montaña grandísima. Todo eso es producto del juicio del diluvio. Entonces por eso dice aquí, las islas van a desaparecer y los montes sobre la tierra serán aplastados. Ahí está Isaías, una escritura también, vayan ahí. Esa es parte, porque todo el capítulo 40 de Isaías, chapter 40 en Isaías capítulo 40 y el verso 4 y 5. Ahí está hablando de lo que se va a llevar a cabo y la preparación que se está haciendo por medio de ese terremoto poderoso en todo el planeta. Mire lo que dice ahí el verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. El valle va a ser levantado. Y eso es lo que va a hacer con Jerusalén. Y las montañas van a ser, boom, para abajo, van a ser bajadas. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Para que miremos que está hablando ya del reino milenial, mire lo que dice el verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, esto no ha acontecido todavía, y toda carne juntamente la verá, ¿qué? La gloria de Dios, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto todavía no ha sucedido. Así como dice el capítulo 11 de Isaías también, y el verso 9, que también vamos a leer, por eso les digo que lo estudien. En ese capítulo 11 de Isaías, estudienlo bien. Hay unas cosas que no tienen sentido, no lo vas a ver que no. Pero el capítulo 11 de Isaías, y el verso 9, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios o de Dios. ¿Cómo dice? Déjenme ver. Porque aquí los voy a llevar también con Habacuc 2.14 para que miren que habla de lo mismo, pero Isaías capítulo 11 y el verso 9 hace énfasis. Déjame ver, aquí ya estoy primeramente. Isaías capítulo 11 y el verso 9 dice, y lo sabrá todo el pueblo. A ver, me soltó en el 9, espérame, aquí está. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, está hablando de ahí del reino de Cristo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas, así como las aguas cubren el mar. Todo el planeta va a conocer a Dios. Todavía no hay nada de eso. Pues simplemente las naciones, los presidentes, los gobernantes, todos esos, ni a Dios mencionan ni nada. Hacen nomás así, no, pues el cielo, ¿no? El creador, güey. Dilo. Hay un presidente, ese no tiene, me gusta mucho, no estoy haciendo propaganda. El presidente Bukele de El Salvador. Él habla ahí del Señor Jesucristo y habla de Dios y que es el que ha estado proveyendo para que el país del Salvador salga adelante. Y él no tiene ningún empacho, es el primer presidente que he visto y creo yo que es el único de todos los gobernantes. Pero esta escritura no se ha cumplido todavía, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Eso se va a llevar a cabo. Ahora vayan ahí a Habacuc capítulo 2 y el verso 14. Habacuc se encuentra, te voy a decir ahorita, está a un lado
Me hace que es de... ¿Se acuerdan cómo me dijiste que se llamaba el de la mañana chiquita? Nahum. Nahum. Bueno, enseguida. De Nahum. De Nahum. Ahí sí se me atoró la carreta en la mañana en la escuela dominical. No podía dar con él. Pero miren Habacuc, capítulo 2 y el verso 14. Es lo mismo que habla Isaías allá, pero aquí ahora fíjese lo que menciona. Porque la tierra será llena del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Jehová. Y lo mismo, como las aguas cubren el mar. Lo puedes apuntar nomás. Habacuc, capítulo 2 y verso 14. Y ponla con Isaías, capítulo 11 y el verso 9. Y vas a ver que va a estar tremendo. Entonces la topografía del mundo, tal y como nosotros la conocemos ahorita, o vámonos, la topografía, como fue creada originalmente, será restaurada. Ya no va a haber más inaccesibles cadenas de montañas que nosotros conocemos como cordilleras. En Latinoamérica tenemos allá, en Sudamérica tenemos los Andes, las cordilleras de los Andes, abarca 7 países de Sudamérica, grandísimas, unos sismos grandísimos, cadena de montañas grandísima. En México también tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, yo viajé por muchas de esas. Aquí en Estados Unidos tenemos el Gran Cañón, el Cañón del Colorado, el Great Canyon. Ahí están unas profundidades grandísimas. Allá en otras partes de Asia o de allá tenemos los Alpes, cordilleras grandísimas, los Himalayas, el Monte Everest. Bueno, todo eso va a bajar para abajo. Y no solamente, los desiertos van a florecer y ya no va a haber las cumbres heladas, ni con nieve ni con hielo. ¿Se acuerdan en el juicio de la cuarta copa, cuando el ángel derramó su copa sobre el sol y vino un calor tremendo que quemaba a los hombres? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo vimos, lo hemos visto como los estudios. Y que ese calor que va a entrar va a derretir los polos. Entonces en el milenio esa tierra se va a tener, no va a haber tampoco. Igual como había antes del diluvio, no había nieve, no había hielo, estaba especial el clima. Estaba especial. No va a haber problema, no va a haber nada de eso. Entonces miren cómo va a cambiar la topografía de la tierra. ¿Me entiendes? Como les dije yo que el agua del Mediterráneo va a dar vida al mar muerto. Va a recibir vida. Ahora, esto es muy importante, déjenme decirles porque ya voy a acabar ahorita aquí con esto. La topografía de la tierra de Israel va a cambiar. ¿Por qué? Por esto, miren, el río Jordán, porque a mí me hicieron una pregunta que el río Jordán desemboca en el mar muerto. Y los peces que trae el río Jordán, pues llegando ahí, mueren. Pues mueren inmediatamente. No sobreviven. Bueno, miren, el río Jordán nace allá en el monte Hermón. El monte Hermón está allá en las montañas del Líbano. Y para que mejor me entiendan, está entre también la frontera de Israel y Siria, que es los altos de Golán, que son de las partes disputadas, que en este tiempo se les llaman los territorios ocupados por Israel. Pues sí es de Israel. Los altos de Golán están en frontera con Siria. Y la frontera de Gaza también le llaman territorio ocupado por Israel. Es de Israel. Y parte de acá de Jordania pero lo que le quiero decir, el río Jordán, el monte Hermón está allí, en esa parte, en la frontera ya de ahí con Siria, y el monte Líbano, que está para acá, para el sureste. Entonces, el río Jordán viene y desemboca, bueno, déjame decirte, la altura del monte Hermón es de 2.800, por ahí así, 14 metros, grandísimo.
En pies son 9.800 pies, casi 10.000 pies de altura. Y es Israel, ¿eh? Ahora, vénganse nomás guiando con lo que les vengo diciendo. El río Jordán viene para abajo, viene desembocando, llega al mar de Galilea y ahí desemboca. Bueno, en esa altura del mar de Galilea, que ahí está ya Samaria, está Jerusalén, está eso, está a 500 metros sobre el nivel del mar. Fíjense luego nada más. Allá el monte Hermón está a 2.814 metros sobre el nivel del mar. Es una altura grandísima. Pero ya cuando llegas al mar de Galilea ya está a 550 metros sobre el nivel del mar. Fíjense todo lo que... Si allá son 2.800, ¿cuánto bajó ahí? 2.200 metros. Ya son 500, o sea, ya vino para abajo. Ahora, el río Jordán entra a Galilea, desemboca, pero sale. Y vuelve y agarrar otra vez el viaje y va y desemboca en el Mar Muerto. Cuando ya desemboca en el Mar Muerto, ¿saben cuál es la altura que tiene el Mar Muerto ahí? 440 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo, es el punto más bajo del planeta Tierra. No vas a encontrar otro. El Mar Muerto. Bueno, eso lo va a nivelar el Señor todo. Es más, lo va a subir. Todo ese territorio de Israel que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, lo va a elevar. Las alturas para abajo, los collados para arriba, los valles para arriba y las grandes cordilleras esas para abajo, todo. Va a ser algo tremendo y eso no me lo voy a perder yo. Es muy importante, miren, 21, vamos a acabar ya nomás tengo ya 5 minutos. Verso 21, aquí acabamos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los que de algún modo escaparon de todos los juicios del terremoto y de las tormentas, de esas tremendas, poderosas y todo eso, ellos van a enfrentar una catástrofe más tremenda todavía, sin precedentes en la historia de la tierra, porque va a venir sobre ellos un enorme granizo, como esa palabra, como el peso de un talento que cae del cielo. Todo ese granizo va a caer del cielo. En Egipto cayó granizo en una de las plagas. En la séptima, me parece, en el juicio de la primera trompeta también vino granizo, pero no eran comparados en nada al granizo que va a caer en esta última plaga, porque el término que usa aquí, el peso de un talento, describe el mayor peso que una persona pueda cargar. ¿Y cuál es ese peso? 50 o 60 kilos, que son, a ver, en libras, 95 o 120 libras. Yo me acuerdo en un estudio, yo les decía que allá en Laredo te pagaban por ayudar a descargar los camiones de costales de frijol, y nosotros sabíamos que los costales de frijol eran 50 kilos, costales de tamaño, de los chavos aquí en el y te pagaban y todo. Bueno, así más o menos, con ese peso y ese tamaño. ¿Se imaginan? Es algo como para no, pero aquí lo dice la palabra de Dios. Son los granizos más pesados que se hayan registrado en toda la historia del mundo. Entonces, ahora, mucha gente va a morir por causa del granizo, por no tener refugio, porque el terremoto va a tumbar todo, ¿verdad? Pero va a haber gente que va a sobrevivir. Pero lo más tremendo, con esto termino, que esa gente que va a sobrevivir increíblemente seguirá
con el corazón endurecido y van a levantar su puño contra Dios y van a blasfemar porque ellos saben que ese es juicio de Dios. El colmo de la maldad del hombre. Por eso aquí con este mi comentario, y no sé si yo lo mencioné en el estudio pasado, es que aquí hay una verdad muy grande que debería de poner a pensar a esas personas que piensan que las personas se van a convertir cuando vean una sanidad, un milagro o algo tremendo que haya hecho Dios por ellos, que van a venir a convertirse. No, esa no es la forma como Dios va a operar. Dios ha puesto un medio para traer las almas a sus pies, para traer gente a su iglesia, para redimir gente. La predicación de la palabra. El que tú testifiques, hables, tienes que abrir tu boca. No estoy en contra de que se repartan los tratados y todo eso, porque pues yo los repartía, pero yo no confiaba en los tratados. Es más, yo hablaba con ellos y les explicaba el plan de salvación. Entonces, ya cuando me iba, le daba el tratadito, mira, lee esto, ahí te lo dejo. Pero gente que creen que nomás por ir a dejar un tratado, le dice, mire, tenga esto, y tenga esto. Lo cierto, mucho no quiero que nadie se ofenda, pero no es así. Tiene que dar usted el mensaje de la palabra de salvación. Por eso dice ahí Hebreos capítulo 4 y el verso 7. Para aquellos que todavía no han recibido al Señor como su Salvador. Mira lo que dice ahí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así de sencillo. Y todo lo que tienes que hacer es nomás de reconocer tu necesidad delante de Dios y decirle que te perdone por tu vida pasada, todo lo que has ofendido a Dios y todo eso, y Dios mismo viene y hace la obra poderosa en ti. Dios les bendiga. En el otro estudio sí ya empezamos, ya vamos ahí adelante, ya empezamos con el capítulo 17 y 18, con la ayuda de Dios. Dios me les bendiga, les guarde, los amo mucho con todo mi corazón, y mi deseo es que Dios les bendiga y les prospere en todas sus áreas, espiritual, financiera, de salud, todo, físico, socialmente. Dios les bendiga. Bye.